Semillas de Fe, un mensaje de Dios que edificará tu vida. ¿A dónde tengo esa? Aquí está la llave. Esta llave me ha dado tanto problema. Cuando la compré, recién venía con el auto, no tenía ningún problema. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? ¿Cómo está su día? Bienvenido, mire, justo estaba viendo una llave. Esta llave es de mi vehículo y últimamente no me ha estado abriendo muy bien la puerta. O sea, le hago ahí, lo aprieto y está como gastada la pila, parece. Probablemente voy a tener que ir a un lugar a comprar la pila y estoy revisando además que aquí tiene un tornillo y voy a tener que necesitar un destornillador especial para poder abrirla. ¡Wow! Va a ser compleja esa situación. Primero porque de repente uno dice, tengo el auto, pero si la llave no funciona el auto. Bueno, vamos a tener que ver qué es lo que hacemos. Pero mire, ¿por qué le estoy comentando esto? Usted se preguntará. Porque hoy día yo quiero hablar con ustedes respecto a un tema que ha marcado mi vida y una enseñanza que quiero compartir de parte del Señor. Y este tema se llama la oración, la llave de todas las cosas. Antes de comenzar, oremos para que el Señor nos pueda hoy día poder ayudar en este hermoso día que ha hecho el Señor para nosotros. Padre, qué hermoso podemos estar en este día reunidos para poder escuchar, aprender un poquito de tu palabra. Permíteme, Señor, ser didáctico, pedagógico y que, así como se decía antiguamente, al alcance de todo entendimiento. Hoy día tú has puesto una palabra en mi corazón y yo quiero compartirla con todos aquellos que me están viendo en este horario, que quizás están ahí empezando su horario de almuerzo y van a escuchar esta palabra. Permíteme, Señor, poder llegar con lengua de discípulo para poder alcanzar con una palabra al necesitado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, estoy complicado con esta llave, la verdad. Esta llave probablemente tiene una pila adentro, tiene una pila. Y cuando estaba analizando durante la semana, porque esto ya lo tengo hace algunos días y me ha costado en realidad, no he tenido el tiempo, y esto también es una autocrítica, no he tenido el tiempo de ir a buscar la pila. Y necesito cambiarlo porque si no, no voy a poder abrir el auto. Ya me veo no sé si le ha pasado a ustedes, pero yo me veo ya un día apretando, sin poder abrir el vehículo, quizás en qué situación, y no voy a poder ocupar ni trasladarme. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Como le dije en un principio, el Señor ha puesto una palabra en mi corazón, que tiene que ver con la oración. Y la oración es un principio de toda vida de un cristiano. Yo ahora lo quiero invitar a reflexionar cómo quizás fue su oración al principio, cuando usted recién llegó al Evangelio. Es más, hoy día los quiero invitar a reflexionar cómo fue tu primera oración por los alimentos. Hace un año, hace meses atrás, o quizás hace 15 años, ¿cómo oraste por los alimentos? La palabra del Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 11, nos relata una historia, nos relata un pasaje bíblico muy interesante. Dice que Jesús estaba con sus discípulos y uno de ellos les dice, Señor, enséñanos a orar, pero no como cualquiera, sino que enséñanos a orar como también Juan el Bautista enseña a sus discípulos. Entonces aquí podemos ver lo siguiente. La oración, que es la llave de todas las cosas, primero tiene que enseñarse. Qué importante poder ser enseñados en la oración, porque probablemente nosotros llevamos muchos años en el Evangelio, o muchos años a través de todos los cultos, de todas las palabras que hemos recibido, y tenemos que seguir siendo perfeccionados. Y vuelvo a la llave, mire, esta llave, cuando estaba a 0 kilómetros, funcionaba muy bien. Probablemente yo de un par de cuadras podía apretar y se abría el vehículo.
Pero con el correr de los años, esta pila se fue agotando y es necesario cambiar, recargarla, ¿verdad? Asimismo, también la oración muchas veces para nosotros, si bien es cierto, es algo que nosotros tenemos que hacerlo de forma cotidiana. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, orad sin cesar. O sea, constantemente en la oración, en el ruego, en la súplica. Pero muchas veces tenemos que detenernos para poder saber si es que estamos orando como a Dios le agrada. La palabra del Señor incluso dice, pedid y pedid mal. Entonces, la palabra del Señor aquí en el libro de Lucas, cuando habla y dice que estaba en esta situación, Jesús, en esas cosas hermosas de Jesús, les dice a sus discípulos, le dice, cuando oréis, ora en mi nombre, y ya nosotros no sabemos esta parte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, venga tu reino, hágase tu voluntad. Son unas características hermosas de esta matriz, la cual entregó Jesús a sus discípulos para enseñarles a orar. Probablemente en ese tiempo los discípulos solamente sabían orar de una forma repetitiva. Y probablemente no le parecía algo agradable o en algo que se deleitaban. Ahora bien, la palabra del Señor en este mismo capítulo, Jesús le entrega una enseñanza, le habla a través de ejemplos, en esta forma tan maravillosa de Jesús como un profesor, como un maestro, en su etapa magisterial con sus discípulos. Pero más abajo dice algo muy importante, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que le llama, la puerta se le abre. Vemos que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenía una forma de llegar a Dios, que era haciendo los sacrificios en el templo, ¿verdad? Y habían distintas etapas. Lo podemos esto muy fácil, ¿verdad? Llevarlo a esta analogía, a esta comparativa, ¿verdad? De poder decir que tenemos el atrio, una oración que se puede dar en el atrio, donde nosotros pedimos. También puede haber otra oración que se da en el lugar santo, donde nosotros buscamos. Y también puede haber otra oración en el lugar santísimo, donde se le llama. Ahora, generalmente en esta parte todos nosotros apuntamos a la excelencia. Y qué bueno es apuntar a la excelencia en intentar ir superando las etapas donde usted no solamente ore en el atrio. ¿Por qué? Porque en el atrio se quema la carne. La oración del atrio puede ser una oración donde usted pida por usted. Y mire, Señor, ayúdame en esto. Y después quizás podemos pasar al lugar santo donde podemos empezar a pedir por otros. Y la finalidad también puede ser de que nosotros llamemos las cosas que no son como si fuesen, entrando al lugar santísimo y declarando las maravillas del Señor a través de la intercesión. En esto me quiero detener, porque qué importante es poder ir avanzando. Pero cada vez que nosotros avancemos, no tiene que ver solamente con un avance progresivo, sino que cada paso que nosotros demos en nuestras oraciones, pasos de calidad. Y me quiero volver atrás, hacia el atrio, donde está el pedid. El pedid y se os dará. La palabra del Señor nos indica en dice, el que pide, recibe. Y muchas veces la petición que hacemos nosotros, las asumimos para nosotros, para las cosas externas que nosotros vemos. Pero hay otras peticiones que probablemente en nuestras actitudes y en la formación de nuestra oración, desde la intimidad con el Señor, se tienen que fortalecer y enseñar también. Recuerda que al principio le decía que en este capítulo estaba Jesús con sus discípulos y le dijeron, enséñanos. Una de las cosas que es importante para poder entrar en este lugar, en esta primera oración, en una oración quizás muy simple, tú sepas cómo pedir o podamos avanzar en cómo pedir.
En esto no queremos ser presuntuosos, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, tenemos que pedir de esta forma, pero el Señor hace como Él quiere. Pero lo que sí nosotros tenemos que hacer es que nuestras oraciones vayan siendo perfeccionadas día a día en esta relación constante. Hay un misterio tan grande en la oración. Hay un misterio tan hermoso en la oración. Y que debemos ser cuidadosos en cómo nos acercamos a Dios a través de esto. Hay una alabanza que dice, el velo rasgó, la puerta vio, puedo entrar a ese lugar. Hay una hermosa alabanza que se ministra acá en nuestra iglesia y probablemente hable del sacrificio de Cristo que nos permite a través de la oración. ¿Recuerda usted que le estaba hablando de la llave al principio? ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra dice, Jesús dice, yo soy la puerta. El que entra a través de mí entrará y saldrá y hallará mejores pastos. Y yo le quiero hacer el siguiente ejemplo. Supongamos que aquí hay una puerta. La palabra dice, entrará y saldrá. Pero ese entrará y saldrá no es que usted se devuelva, sino que usted dice, entrará y saldrá mejores pastos. O sea, Jesús es la puerta que nos lleva a otra dimensión para poder orar y comprenderlo a Él y entenderlo a Él. Imagínese usted, yo vengo y digo, en un supermercado, le estoy pagando a la cajera. Todas esas cosas que me estoy llevando las tengo que pagar. Pero de forma soberbia, vengo y digo, estas cosas son mías, apúrese por favor, y demuestro una soberbia en mi forma de pedir las cosas. Esos productos que estoy tomando del supermercado, efectivamente van a ser míos. Yo tengo el dinero, los puedo hacer. Pero es la actitud con la cual pedimos. Es la que probablemente en esa cajera, en esa persona, ese funcionario del supermercado, no va a ser bien recibida. Imagínense en eso tan simple, que es como ir a hacer una compra al supermercado. Imagínese usted cómo nosotros cuando nos tenemos que presentar delante del Señor en esta primera etapa, solamente me voy a dedicar a hablar de esta primera etapa, que significa pedir, que está en el atrio, en la parte más externa, en la parte donde usted pide por usted. Uno de los requisitos más importantes que le agrada al Señor es que nosotros podamos orar, pero orar con humildad. Si pedimos, pedimos con humildad. Si pedimos al Señor no solamente las cosas que vemos, no solamente las cosas que añoramos, ¿verdad? En nuestro íntimo corazón, que dice la palabra del Señor, pedid y se os dará. Es muy probable que en la misericordia del Señor esas cosas se cumplan en el tiempo, en el propósito perfecto de Dios. Pero nuestra actitud, es nuestra actitud la que nos va a permitir a nosotros poder entrar en ese atrio, poder entrar en esa oración y que nuestras oraciones sean respondidas. Qué importante es pedir con humildad. Le vuelvo a preguntar, ¿cómo ha pedido usted últimamente? ¿Ha pedido con soberbia? ¿Ha pedido, por favor, rapidito las cosas? ¿Ha dicho, y el Señor no responde porque yo pido esto y nadie me responde? Cuando la verdad bíblica dice otra cosa. Generalmente cuando me toca hablar algunos temas con algunos hermanos de la iglesia y compartimos o con jóvenes o con adolescentes o con niños, yo le digo lo siguiente. Imagínate que estás caminando por la Alameda, estás todo oscuro, 3 de la mañana y viene una persona delante de ti y te está apuntando con un arma. Eres la única persona que está. Y le digo, ¿te da miedo? Y la mayoría de las personas me dicen, sí, me da miedo. Y yo le digo después, ¿y si tú vienes dentro de un tanque, te dará miedo? Quedan pensando los hermanos. Y dicen, en realidad no. La oración resulta
es que nuestro tanque que nos lleva a poder comunicarnos, a pesar de toda la opresión que pueda estar ejerciendo este mundo, que pueda estar ejerciendo la sociedad, que pueda estar ejerciendo el sistema de este mundo. Nosotros estamos calafateados, guardados bajo una oración, pero esta oración tiene que ser constante. Esta oración tiene que ser una oración que día tras día, como una relación, en donde nosotros hablamos, pero también dejamos que el Señor nos hable. ¿Y cómo nos habla el Señor? A través de su palabra. Entonces, tenemos la oración en el pedir. Hermano Felipe, mire, ¿sabe qué? Yo quiero un vehículo. Los vehículos económicamente significan un gasto muchas veces. Traen un servicio, ¿verdad?, que nos permite transportarnos, pero que hay que mantenernos. Hay que echarle benzina, hay que pagar las patentes, ¿verdad? Y hay que cambiarle la pila a la llave. Y probablemente Malaquías 3:10 se manifieste en esa oración porque dice: probadme a mí, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y hasta que abunde. Pero es nuestra forma de pedir las cosas. Porque hay otro principio que dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, ¿por qué en vez de no pedirle, si usted está en este momento de poder pedir, le pedimos sabiduría al Señor? Probablemente el vehículo que tú necesitas, el hogar que tú necesitas, el trabajo que tú necesitas, está resguardado en la mano del Señor. Sin embargo, nuestra forma de pedirlo solamente nos enfocamos en forma, y disculpa lo que te voy a decir, testaruda de pensarlo. Cuando el Señor te dice: pídeme. Probablemente nosotros tenemos que recurrir a la palabra y decirle al Señor: Señor, en realidad lo que no necesito tanto el vehículo, no necesito tanto la casa, o no necesito tanto ese trabajo, como la sabiduría tuya para hacer riquezas. Te pido sabiduría, Señor. ¿Quieres calmar probablemente alguna situación familiar? ¿Y quieres establecer dentro de tu familia o de tu entorno más cercano, alguna solución para poder solucionar conflictos? Y tú le dices: Señor, te pido que tú me des la palabra, una palabra. Y probablemente el Señor diga: bueno, te puedo dar la palabra, pero quizás sea más importante de que tú le pidas un espíritu de valentía, de dominio propio. Qué importante, porque la oración, mire, la oración en sí se tiene que desarrollar en nosotros. La oración no es solamente una forma repetitiva. La oración siempre nos tiene que llevar a que cada vez que nosotros tengamos una palabra del Señor, que usted en su intimidad tenga una palabra del Señor, tenga una relación con el Señor, no hable lo mismo, no diga lo mismo, no sea repetitivo. ¿Cómo están tus oraciones? ¿Estás hablando lo mismo que hace 20 años atrás? Estamos hablando lo que hablábamos 20 años atrás. Probablemente nuestras oraciones en este aspecto de pedir solamente nos dedicamos al hecho de decir: Señor, dame esta parte, cuando el Señor en su misericordia quiere darte mucho más. Ahora, como esto se manifiesta en el atrio y este programa se llama Semillas de Fe, yo quiero dejar la siguiente semilla para ti. Aprendamos a pedir con humildad. ¿A usted alguna vez ha tenido hambre? A ti, amigo, joven, adolescente, cuando vas a una cumpleaños de un amigo de tu iglesia y está un completo, y vienes y dices: hoy me gustaría comerme otro completito. Y el cumpleañero, que es tu amigo, le dice a la mamá: mamá, el Felipe quiere otro completo.
Usted dice así con esta humildad, dice, no, en realidad no. Cuando te lo traen calentito, con palta, ¿tú te lo comes? Porque lo pediste íntimamente. Lo pediste con humildad y se te dio. Así mismo son las cosas en tu oración con el Señor. Pedir con humildad. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Y mira lo que dice Jesús en este mismo versículo. Dice, y le hace una analogía muy buena porque Él es un padre y hace la similitud de nosotros siendo malos. Dice, vosotros siendo malos, si su hijo le pide un pan, ¿le darás una piedra? O si te pide un pescado, ¿le darás una serpiente? Y yo lo quiero confrontar a usted, hermano. A usted, mamita, a usted, padre. Si tu hijo te pidiera una salida a comerse una hamburguesa, ¿tú le darías una piedra que estuviera en tu patio? Yo creo que no, ¿verdad? Así, ¿cuánto más nuestro Padre? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? ¿Sabe para qué sirve esto? El pedir las cosas al Señor como corresponden, como dice su palabra, con los principios bíblicos de este transitar cristiano, de este caminar con el Señor, nos va a permitir que nuestras oraciones sean con fe y no sean con miedo. Oramos tantas veces y le pedimos al Señor, Señor, guarda a nuestros hijos, Señor, guarda a nuestra iglesia, pero nuestras oraciones, como hemos infundado dentro de nuestro corazón, hemos anidado muchas veces el miedo, no estamos pidiendo correctamente. Probablemente al Señor tenemos que pedirle un don de fe para creer que lo que no estaba y lo que no se ve se ha hecho desde la eternidad para nosotros. Entonces, recapitulando, la oración es la llave de todas las cosas. La oración es una llave. Es una llave que te permite ir a Jesús, que Jesús es la puerta, y poder abrir esa puerta para entrar y salir a mejores pastos. Esta llave voy a tener que llevarla a arreglar. Ya lo dije en un principio. Es probable que la lleve a arreglar. Tengo que cambiarle la pila. Así también el Señor me habló y me dijo, ¿y tus oraciones? Probablemente también tienen que cambiar. Tienen que evolucionar a algo mayor. Tienen que ser algo superior a lo que estabas hablando. Superior a lo que me estabas pidiendo. Los afanes de la vida muchas veces nos llevan a hacer tantas cosas. Y el Señor en su misericordia nos permite que nosotros podamos aprender. Amén. Para terminar, la palabra del Señor dice, orad sin cesar. No es que si hay un hermano César en su congregación, que no ore con el hermano César, no. Sino que sin dejar de hacerlo constantemente. Y mire, te quiero leer, para terminar, te quiero leer lo que dice Lucas 11, pero en la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice, entonces yo les digo, en Lucas, en el capítulo 11, el versículo 9, dice, entonces yo les digo, no se cansen de pedir. No se cansen de pedir. Si la palabra del Señor dice, orad sin cesar, y por otro lado la palabra dice, no se cansen de pedir, es porque tenemos que pedir constantemente. Es porque tenemos que ponernos delante y levantar nuestras peticiones, nuestros ruegos. No se canse. Está viendo todo quizás de una forma muy terrible. Quizás hay enfermedad en tu casa, quizás hay problemas económicos, quizás hay situaciones con los hijos, situaciones en el matrimonio, situaciones en tu trabajo. No te canses de pedir. Dios es un Padre amoroso que va a saber suplir toda necesidad. Si te has sentido solo, si has vivido necesidad, si ha venido un espíritu de orfandad, de lo natural o de lo espiritual. O quizás tu marido, tu esposo o tu esposa ha partido a la presencia del Señor. La palabra del Señor dice que Él es Padre de los huérfanos,
y esposo, es marido de las viudas. Probablemente tenemos que, en ese caso, pedir que Él sea nuestro Padre y que también Él supla también ese vacío cuando son los matrimonios. Orad sin cesar. No te canses de pedir. En otra ocasión probablemente podremos hablar y compartir acerca del buscar y el llamar. Pero para eso empecemos por lo básico. Empecemos por lo elemental. Saber pedir. Pedir con humildad, con gracia del Señor, en esta figura de Cristo. El principio de la palabra, el principio de la oración es que sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar, enséñanos. Y en este día, para terminar, sabiendo que la oración es la llave de todas las cosas, nos puede permitir abrir puertas a mejores pastos. Pero esta oración tiene que ser una oración que sepamos pedir con humildad, sin palabras vanas, sin repeticiones, yendo a la profundidad de su palabra. Yendo a la profundidad de su palabra. En la palabra del Señor nosotros encontramos todo lo que necesitamos. Y tenemos que pedir este tesoro. Este tesoro inagotable, esta multiforme gracia de Dios, que no se manifiesta solamente en un culto, no se manifiesta solamente en la congregación, se manifiesta a diario en cada uno de nosotros, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Imagínense tanto así que a mí me habló por esta llave. ¿Tienes una llave en tu casa? ¿Tienes una llave? Quizás estás viviendo lo mismo que yo, o quizás es una llave que no es de un vehículo, es de una casa. Y la llave ya está un poquito gastada, vas a tener que llevarla al cerrajero para que la puedan hacerle quizás una copia o pulirla de nuevo o arreglarla. ¿Y nuestras oraciones? ¿Nuestras formas? Dios te bendiga. Oremos al Señor. Y ahí donde tú estás, te quiero invitar para que puedas tener este momento de oración, sabiendo que la oración es la llave de todas las cosas, de todas aquellas cosas que a nosotros probablemente nos faltan o nos sobran y que no están en la voluntad de Dios. Podemos pedirle a Él. Padre, en esta hora, Señor, qué bendición es poder hablar de tu palabra y poder dejar una semilla, porque así se llama este programa, así se llama estas hermosas intervenciones donde queremos llenar las redes sociales con palabra de Dios. Una semilla, una pequeña semilla. Y yo aquí, Señor, le quiero hablar a aquellos hermanos que recién están comenzando en este conocimiento de Cristo, para que ellos pidan, que pidamos también. Y que pidan, Señor, como aquellos niños inocentes, que cuando el papá vuelva a casa, el hijo haberle pedido algo, probablemente el padre de regreso de su trabajo se lo va a traer. Esa misma figura es la que cumple, pero en la excelencia, en la perfección, lo cumple el Señor con nosotros, con sus hijos. Pero aprendamos a pedir. Queremos aprender, Señor, a orar correctamente. Queremos, Señor, aprender a postrarnos delante de ti para que todas aquellas cosas que puedan estar para nosotros se puedan manifestar, se puedan dar en el tiempo correcto, de la forma correcta, y que no venga sobre nosotros la soberbia, la falta de humildad. Que nuestras oraciones sean con fe y no sean con miedo. Que no nos embargue el miedo cada vez que vamos a ti, porque tenemos miedo del mañana, el miedo del que dirán. ¡Wow! Le tenemos miedo también a que se nos quede en pane el auto porque la llave no funciona. Ayúdanos, Señor.
ayúdanos a pedir como corresponde. Yo sé, Señor, que cada día esto se va a ir perfeccionando en nosotros, pero permítenos en este primer paso que damos contigo, en este primer paso en que Jesús nos va formando, como fue también y enseñando a sus discípulos. En esto quizás que es lo más elemental, los primeros pasos de una vida cristiana, nos enseñe, Señor, a pedir como corresponde. Tantas veces nos hemos fallado, tantas veces nos hemos equivocado, pero tu misericordia, Señor, en esta tarde nos alcanza, Señor, y nos enseña, porque sabemos que tenemos un Padre que todo lo suple. Señor, en esta hora te quiero pedir por aquellos que me están viendo o que me están escuchando, para que tú puedas, Señor, en ellos perfeccionar esta oración que se da en el atrio, este primer paso para saber pedir como corresponde. Te pido, Señor, que traigas sobre tu pueblo un espíritu de fe, un don de fe, para dejar de pedir, de orar y orar con temor, orar con miedo, sino que orar con la seguridad que el que pide, recibe. El que pide constantemente, recibe constantemente de parte del Señor. Te pido por aquellos pastores, siervos del Señor, ministros, Señor, que están conectados en esta hora, que se ha venido sobre ellos un espíritu de soledad. Te pido que vengas en ellos, Señor, ese espíritu paternal, esa paternidad de Dios, para que no se sientan solos, sino que se sientan completamente acompañados en su labor ministerial. Dales hijos que amen la palabra. Dale hijos, Señor, que amen tu venida, que amen la obra del Señor y su avance. Tantas cosas por cual pedirte, Señor. Y Señor, para terminar, dame sabiduría para que la pila de esta llave que representa mi oración no se agote, Señor. No se agote. Que pueda cada día más, Señor, cada día más, recargar mis pilas en ti, mi oración renovada con denuedo, con una forma nueva, Señor. Porque así como tus misericordias se renuevan cada mañana, que mi amor por ti y mis ganas de buscarte se renueven cada mañana. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, esta ha sido la palabra del Señor. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Y gracias al Señor por esta oportunidad. Que el Señor te bendiga. Nos vemos. Semillas de Fe, un mensaje de Dios que edificará tu vida.